Apreciados hermanos, he estado últimamente viendo de que el enemigo anuncia claramente qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Por ejemplo, el asunto de la pandemia ya fue anunciado hace años. ¿Cómo va a ser esa pandemia? Y cómo esos asuntos se van a realizar y van a suceder, pero fueron en las Olimpiadas lo que se anunció. Y uno mira las cosas y como que no tienen ningún significado esas cosas. Pero últimamente he puesto una atención de que no hay nada que sea casual, todo tiene un plan secreto. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen que apareció en este último mundial. A cada gol, a cada jugada buena apareció la imagen. Ahora, esa imagen es el 8 y ese 8 tiene un gran significado en el estudio de la profecía. Entonces, lo que quiero presentar es el libro de Apocalipsis capítulo 17, cómo se está desarrollando el acontecer profético a través de las tinieblas, lo que el enemigo está haciendo, y nosotros estamos adormecidos para no entender estos acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está hablando claramente que el octavo reino es el que va a tomar el control antes de que Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Y ese 8 es la imagen de una serpiente. Ahora, no quiero entrar en los detalles de la serpiente, sino en el número 8. ¿Y dónde está presentada esa profecía? En el libro de Apocalipsis capítulo 17, ya habíamos presentado estos temas desde este mismo púlpito, así que los que quieren un poco refrescar la memoria tendrán que volverlas a ella, y voy a tratar de desarrollar hasta el versículo 6 de manera rápida. Pero a partir del versículo 7 vamos a hacerlo de manera más pausada, porque queremos explicar y desglosar aquellos términos que la Biblia utiliza. Por favor, abran conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 17. Y el versículo 1 de este capítulo dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es uno de los ángeles que tiene las 7 postreras plagas. Y las 7 postreras plagas son los que van a caer para el tiempo final. Porque las 7 postreras plagas están totalmente reservadas para aquellos que van a tener la marca de la bestia. Porque las 7 postreras plagas no tendrán efecto en aquellos que tienen el sello del Dios vivo. Es decir, entonces, que este ángel que entra en escena es aquel que va a decirnos los acontecimientos finales que van a venir sobre este planeta Tierra. Ahora, en el versículo 1 nosotros vemos a una mujer ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. En la Biblia, en los estudios anteriores dijimos de que una mujer representa la iglesia. El esposo es Cristo y la iglesia es la esposa de ese Jesucristo. Ahora, hermanos, en la Biblia no solamente hay una mujer que representa la iglesia de Cristo,
sino también hay otra mujer que es la prostituta babilónica del Apocalipsis, que también va a entrar en escena en el tiempo final. Entonces, esta mujer no es la iglesia cristiana, la iglesia fiel, sino es la iglesia ramera, la iglesia apóstata. Esa iglesia apóstata está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 dice que las aguas en donde la mujer está sentada, donde esa ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea que esta mujer prostituta tiene tal influencia y trascendencia que no está solamente circunscrito a la iglesia así de cuatro paredes o a un sistema eclesiástico, sino tiene vigencia en pueblos, naciones y lenguas, es decir, es católica y es a la vez mundial, porque eso es la palabra católica que quiere decir. Versículo 2. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Ahora, la iglesia de Apocalipsis 12, que es una iglesia pura, una iglesia con vestidura blanca, con el arcoíris encima de su cabeza y con una vestidura de sol, representa la iglesia de Jesucristo. Pero esta iglesia ramera ha fornicado con muchos reyes de la tierra, es decir, que esta iglesia tiene relaciones políticas, económicas, inversiones y todo aspecto con muchas naciones en el mundo. Por eso se llama prostituta. Así que con tantos reyes ha tenido esas relaciones, pero también tiene un licor para hacer emborrachar a todas esas naciones, porque hace fiesta y es una fiesta de fornicación y de adulterio. Y para embriagarlo para ese banquete, esa fiesta que él está preparando, tiene que hacer tomar el vino de Babilonia, que es el mismo vino de fornicación. Ahora, ¿qué son esos vinos? Ese vino que todos están tomando en este momento en el mundo. ¿Cuál es ese vino? Y no tendría tiempo en esta mañana para presentarles qué son ese vino, pero podemos mencionar dos de manera clarita. Uno de los vinos que la serpiente dio a Eva para que cayera en el pecado es lo que él dijo: el día que comas de este fruto no vas a morir. Y eso se conoce como la doctrina de que el muerto cuando muere no muere, sino que solamente el cuerpo muere y el espíritu va al cielo. Eso es lo que creen los paganos, eso creen los evangélicos, eso cree el catolicismo, y esa doctrina hace embobar la mente, emborracha a la humanidad. Y nosotros podemos ver que las culturas orientales, las de la nueva era, las culturas precolombinas que había en América, o cualquier otro sistema político, creen de que la persona no muere, está en el cielo, por lo menos en espíritu. Y creer esa doctrina es emborracharse. Y la otra doctrina que ese enemigo prepara en el vino, en el cáliz de su engaño, es la falsedad del día de reposo. O sea, hay un día verdadero de descanso que Dios creó que Dios estableció en la creación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es ese día de adoración? Aquel que hizo el cielo y la tierra, el sábado. Pero esta mujer prostituta ha falsificado ese día de descanso por un falso día de reposo que es el domingo. Entonces, la humanidad en este momento, mañana es el año nuevo y van a descansar todos, por eso va a ser el lunes el feriado, porque el domingo es santo. Entonces, van a descansar porque todo el mundo cree el domingo.
el catolicismo ha establecido, pero ese domingo no viene del catolicismo, ese domingo viene del paganismo. Y el catolicismo lo ha vuelto cristiano. Y los hermanos evangélicos adoran el domingo con esa falsedad, con ese engaño. Muy bien, ahora, aceptar esas enseñanzas es para embriagarnos. El mundo no va a saber por dónde viene el engaño si es que no deja de creer en estas falsas enseñanzas. Y todo el resto de las falsas enseñanzas, por ejemplo, el rezo, la fiesta de Todos Santos, la fiesta de los santos, y todas estas enseñanzas son el vino de Babilonia, con la cual está haciendo emborrachar a toda la humanidad. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llenas de nombres de blasfemia. Ahora, aquí hay una bestia. Esa bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. En la Biblia ya se ha presentado esta imagen anteriormente en el capítulo 13 de Apocalipsis, pero particularmente en el libro de Daniel. Así que no tenemos mucho que buscar, tenemos claramente enseñada a quién representa esa bestia. En el libro de Daniel capítulo 7 es la 4ª bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, vamos a ver en este aspecto. Esta mujer prostituta que tiene la copa de oro con un vino que hace emborrachar a toda la humanidad y que está vestido de púrpura, así más o menos entre rojo y morado, púrpura, y tiene adornos por todo lado. No solo la boca está pintada, sino los ojos. Ahora, la boca en la profecía tiene una simbología, porque ¿con qué comunicamos nosotros? Es con la boca. ¿Y con qué miramos? Con los ojos. Entonces los ojos están pintados, la boca está pintada, está adornada, y es una mujer vulgar, es una mujer prostituta. Ahora, la pregunta es, ¿esa mujer qué hace? Va donde esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué hace? Se la monta a esa bestia. Se sube como si fuese un caballo. ¿Qué representa eso cuando hay una mujer que se monta a una bestia? ¿Qué significa? Ahora, dijimos que la mujer representa la iglesia. Una mujer pura representa la iglesia. Pero una mujer prostituta representa a una iglesia falsa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la bestia representa reinos, representa un poder político. Entonces, lo que va a suceder es que una iglesia se va a montar en un poder político y va a tener el control político y el control religioso, y con eso va a dominar al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y lo vamos a demostrar enseguida. Ahora, esa mujer prostituta que se sube a la bestia, no solamente es ella, sino también tiene sus hijas. ¿Y qué creen que sus hijas son? De una prostituta, sus hijas, ¿qué son? También son prostitutas. Ahora, ¿quiénes son esas hijas que le nacen de fornicación? Muy bien, ahora el versículo 6 nos da la respuesta y dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús,
y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro o con gran maravilla. Hermanos queridos, esa mujer que está borracha, pero no está borracha con el vino que ella se lo ha tomado, sino que se lo ha tomado la sangre de los mártires. O sea, que hay una persecución para matar a aquellos que no aceptan sus falsas enseñanzas. Pero cuando toma ese control político y religioso, la intolerancia o la persecución es cuando se mezcla el poder religioso con el poder político. A partir de ese momento, la iglesia se vuelve intolerante, se vuelve perseguidora, porque todos quieren que adoren en la forma como él cree que se va a adorar. Ahora, hemos tenido la experiencia en Bolivia y quisiera hacerles recuerdo. El gobierno anterior entró al poder y dijo que vamos a recuperar la religión de nuestros ancestros. ¿Y qué es la religión de nuestros ancestros? De nuestros abuelos, que en aymara, en quechua, se llaman los achachilas. Y la religión de los ancestros significa de que, como éramos paganos los aymaras y los quechuas, creen que los muertos están en el cerro, por eso se llaman los achachilas a esos cerros, son los abuelos. Están en las montañas, o están en los cerros grandes, o están en los barrancos, o están en algún lugar, están atendiendo, ¿verdad? Así creían los abuelos del tiempo de los incas. Ahora, a eso queremos volver, dijo el presidente, e hizo que en las escuelas se practicaran ese tipo de religión, ¿o no? Se enseñó eso, los profesores tenían que aprender para poder hacer la COA los días viernes. Creo que es cada primer viernes de cada mes. Entonces, cuando se mezcla el poder político con la iglesia o con la religión, siempre va a haber intolerancia. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un repasito. Ustedes pueden ver cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa. Vamos a decir de manera sencilla. La iglesia del Apocalipsis 12 es la de donde sale el pueblo remanente, es una mujer pura, pero es atacada por el dragón, tiene una corona de 12 estrellas que son los 12 apóstoles, está vestido de sol que es la justicia de Dios, y esa mujer va a ir al cielo. Pero la otra mujer es madre de las rameras, es una ramera, está sustentada por el dragón, es decir, un poder político, adornada de oro, piedras preciosas, que es su carácter de extravagancia y vanidad. Púrpura y escarlata es el color que utiliza esa iglesia, especialmente en el purpurado o en la parte de la jerarquía católica, y está sentado sobre muchas aguas. La siguiente imagen es la que vamos a ver, que aquí tenemos un poder, un reino. En la Biblia, hermanos, hay algunos sinónimos. Los reyes representan un poder. Las cabezas representan un poder político. Los montes representan un poder y las bestias representan el mismo poder. Es decir, hay 4 términos para poder identificar que son poderes políticos. ¿Cuáles son esos 4 términos o sinónimos? Reyes, cabezas, montes y bestias. No tengo tiempo para poder explicar en detalle cómo esto podemos entender en el libro de Apocalipsis y también Daniel. Pero ahora vamos a ir en el capítulo 17 al versículo 10. Ahora vamos a entrar en el estudio y dice así, el versículo 10. Son 7 reyes. Ahora quiero preguntar, cuando dice reyes, ¿de qué está hablando?
de un poder político, de un reino, de una nación, de alguien que mantiene la hegemonía mundial. Y entonces dice el versículo 10 que estamos leyendo, son 7 reyes. Entonces, ¿cómo tendríamos que entender? Son 7 poderes políticos que se van a suceder uno tras otra. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. 5 han caído de esos 7. ¿Cuánto han caído? 5 han caído. Uno ese es el séptimo. El otro aún no ha venido, ese es el octavo. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en este momento. Estamos viviendo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. ¿En cuál de esos reinos estamos viviendo? Ahora voy a ir al versículo 9, retrocediendo un poco. Dice así: ¿a qué hay mente que tiene sabiduría? Las 7 cabezas son 7 montes. Ahora, tanto reyes y montes son sinónimos del mismo poder. O sea, tenemos que interpretarlo así. Sobre las cuales se sienta la mujer. O sea, hay un poder, a otro poder, esa mujer prostituta se va a sentar, o sea, el poder religioso va a dominar al poder político en cada uno de estos órdenes del nuevo orden mundial que se ha ejercido a través de la historia. Ahora, el versículo 9 nos dice que esos 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer es algo que tendríamos que entender. Ahora, voy a terminar con el versículo 11 para después desarrollar. El versículo 11 dice, la bestia que era. Ahora, tenemos que encontrar cuál es esa bestia que era y a la vez no es. Y también es el octavo. Ahora, ¿cuál es ese octavo? ¿De cuál de esos 7 es el octavo? Y es de los 7. Y ese octavo va a la perdición. Muy bien. Ahora, en la imagen que estamos teniendo, vamos a identificar de manera sencilla de que cuando en el libro de Daniel, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 2, por favor, si ustedes están allí, en el capítulo 2, en el versículo 38 dice así, está hablando Daniel a Nabucodonosor. Y todos los que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué había visto Nabucodonosor en el sueño que había soñado? Una estatua que tenía una cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, las 2 piernas de hierro y la planta de los pies, ¿de qué metal era? Era de hierro más barro mezclado, barro cocido. Muy bien. Ahora, como era un sueño profético, Daniel, como ha recibido la revelación de Dios, le está explicando y le está haciendo saber a Nabucodonosor. Él le dice, no solamente te voy a interpretar el sueño, sino también te voy a mostrar el significado de lo que representa esto. Esa cabeza de oro, en la interpretación profética, Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Si esa cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, ¿a quién representaba? A Babilonia. Entonces, esa cabeza de oro representa a Babilonia del año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Entonces, cuando Babilonia estaba en el poder, cuando había montado a la bestia, la falsa religión, ¿recuerdan ustedes en Daniel 3?
En Daniel 3, Nabucodonosor solamente debería haber ejercido el poder político. Pero en Daniel 3 obliga para que se adore a una imagen. En ese momento, ¿quién estaba manejando a Nabucodonosor? Porque los reyes solamente tienen que manejar el poder político y no el poder religioso. Y entonces Nabucodonosor, cuando se metió en aspectos religiosos, él levantó una imagen, ese sueño que mismo había soñado, y dijo: ahora todos tienen que adorar a esta imagen. Y los que no adoran, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba preparado para los que no adoraban a esa imagen? Un horno de fuego, calentado 7 veces. Hermanos, ¿ya había un poder religioso pagano que estaba dominando a Nabucodonosor o no? Y entonces, ese poder religioso siempre se va a montar a un poder político para poder perseguir a aquellos que no están de acuerdo con la forma de adoración. Ahora, hay algo más que nosotros tendríamos que entender. Estamos identificando quién es esa primera bestia. Entonces, anotaremos. La primera bestia de Apocalipsis, capítulo 17, esa mujer Babilonia, es la que está representando a Babilonia en el tiempo final, pero su periodo profético comenzó en el año 605. Ese es el que aparece ahora como Babilonia, el primer reino que tuvo hegemonía, nuevo orden mundial, allá por los años 600 antes de Cristo. Ahora vamos a pasar rápidamente. ¿Cuál es la segunda bestia? Vamos a ir al libro de Daniel capítulo 2, otra vez. En el libro de Daniel capítulo 2, ¿cuál es el siguiente metal? El pecho de plata. El versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Ahora, ¿cuál vale más? El oro y la plata. De los dos, ¿cuál vale menos? La plata tiene menor precio. Entonces, cuando se levantó el segundo reino, era inferior a Babilonia. ¿Y a quién representa eso? A Medo-Persia, porque en Daniel capítulo 7, ustedes si van conmigo, hermanos, dice en el versículo 4, la primera era como león. ¿A quién representa ese león? Porque en Daniel 7 hay 4 bestias. Primero es león, segundo es oso, tercero es leopardo y cuarto es la cuarta bestia espantosa y terrible. Muy bien. La primera, el león, representa a Babilonia. El oso representa a Medo-Persia. El leopardo representa a Grecia. Y la cuarta bestia espantosa y terrible representa a Roma imperial o Roma pagana. Muy bien. Así podemos decir que en Daniel 2, la cabeza de oro representa a Babilonia, pecho de plata representa a Medo-Persia, el vientre de bronce representa a Grecia y las 2 piernas de hierro representan ¿a quién? A Roma imperial. Y los 2 plantas de pie más los 10 dedos representa a otro poder que se levantaría después de Roma imperial. Pero en Daniel 7 ya no es una bestia, sino es un cuerno pequeño que representa a los 10 que va a arrancar, porque esa bestia tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos la Roma papal, o sea, la Roma pagana, el que sometió a Grecia estaba establecido en el tiempo cuando Jesús nació. Y cuando Jesús nació, estaba en el poder
Herodes, pero era un representante de César. Ahora, habían 10 tribus bárbaros, que eran esos grupos bárbaros que hicieron que el imperio pagano cayese, el imperio de Roma imperial. Muy bien, en el año 476 después de Cristo cayó el imperio de Roma imperial. Perdón por la redundancia. Pero como el emperador romano no podía pelear con esas 10 tribus bárbaros, tuvo que buscar la alianza religiosa. Ahora, ¿con quién se unió ese poder político? ¿Con quién se unió? ¿Están atendiendo? ¿Con quién se unió? Constantino. En el año 321, ¿a dónde se convirtió? ¿Qué se hizo? Se volvió cristiano y se bautizó como cristiano. Y entonces un emperador se estaba volviendo a ponerse una ropa cristiana. Pero ¿Constantino se había entregado completamente su corazón a Dios? No. ¿Por qué se había convertido? Porque quería el apoyo de los hermanos cristianos para sostener su reino. ¿Estamos de acuerdo? Pero finalmente el último poder que se oponía al imperio romano cayó cuando los emperadores se volvieron cristianos, y ese último cuerno cayó en el año 538. Y entonces ahora esa mujer, la mujer prostituta, se había subido a la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es el que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Roma imperial. Con esas 7 cabezas y 10 cuernos, esa mujer se subió. Ahora la mujer es el que domina a la bestia. Muy bien. Entonces, cuando se arranca esos 3 de los 10 cuernos, se arrancan 3, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahora el poder religioso tiene dominio por todo. Entonces, ¿quién pone autoridades? ¿Quién pone gobernadores? ¿Quién pone aquellos que van a administrar la justicia? Es el poder político. Perdón, el poder religioso. El Papa es el que pone, el obispo de Roma es el que pone todas estas condiciones. Muy bien. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, a ver, vamos a volver al libro de Apocalipsis, capítulo 13, por favor, los que me están siguiendo en el estudio, vamos a ver en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿El leopardo a quién representa? A Grecia. Y sus pies como de oso. ¿El oso a quién representa? A Medo-Persia. Y su boca como boca de león. O sea, el poder romano tenía algo de Babilonia, tenía algo de Medo-Persia y tenía algo de Grecia. Muy bien. Ahora, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando esa mujer prostituta se subió a esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿quién le dio ese poder? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio? Dice el versículo 2. Dice el dragón. ¿Y quién es ese dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que gobernar ese poder, esa iglesia? ¿Cuánto tiempo tendría que subirse a esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Cuánto tiempo? Por 1260 años, por 1260 años. No voy a entrar en el tema. En el versículo 5, si quieren saber esa cantidad, ¿qué tiempo iba a gobernar? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar, ¿cuánto? 42
meses. Y yo multiplico esos 42 meses, como el mes tiene 30 días, ¿cuánto me da? 1260 años que tiene que tener ese poder. Muy bien, ahora atiendan, hermanos. ¿Cuándo terminó el poder de la Iglesia Católica? Cuando él persiguió toda la Edad Media, se embriagó con la sangre de los santos, cambió leyes, cambió estatutos, puso gobiernos, puso autoridades, cambió doctrinas. La Biblia fue perseguida. La Biblia no tenía cabida en ese reino por 1260 años. Pero ¿cómo iba a terminar ese reino? Ese reino tenía que terminar en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Hay un poder que viene. Ese poder se llama que un francés es el que puso fin en la Revolución Francesa. Hermanos, Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, lo capturó al Papa Pío VI, y ahí terminó todo el poder de la cuarta bestia y también de la quinta bestia. En este caso, ¿cuál es la primera bestia? Babilonia. ¿Cuál es la segunda bestia? Medo-Persia. ¿Cuál es la tercera bestia? Grecia. ¿Cuál es la cuarta bestia? Roma imperial. ¿Y cuál es la quinta bestia? La Roma papal. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, tenemos que ver en el libro de Apocalipsis capítulo 17, a ver, volvamos otra vez. En el versículo 11. Y la bestia que era y no es, también es el octavo. ¿Cuándo la bestia era? ¿Cuándo la bestia era? Muy bien. La bestia era cuando gobernó esos 1260 años. Y cuando Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, puso fin a ese imperio, ya no tenía el Papa ese poder, ya no tenía el control universal, ya no obedecían los reinos, ya no obedecían los reyes, ya no tenía poder de la Iglesia. ¿Y quién es el que terminó con eso? La Revolución Francesa es el que terminó. Ahora, esa bestia de la Revolución Francesa está explicado en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Ahora dice en el versículo 7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, hermanos, así cuando la Revolución Francesa estaba en el poder, ¿quién se estaba levantando para hacer el sexto reino? Hermanos, en Estados Unidos se estaba levantando una nación. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, voy a ir, para ir resumiendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 dice, el que lleva en cautividad irá en cautividad, el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, la espada fue preparada en la Revolución Francesa para guillotinar a todos los sacerdotes católicos, a los nobles y a la realeza también. Y entonces se cumplió exactamente: el que a espada mata, a espada debe morir. El Papa, como por 1260 años manejó la espada a todos los perseguidores, ¿cómo terminó? Por espada también. Hermanos, ahora aparece en el versículo 11 la otra potencia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, tiene que aparecer la sexta potencia. La sexta potencia para saber que 7 han caído y el octavo tiene que venir. Ahora, cuando Estados Unidos en 1770
en esa década, fue fundada en Estados Unidos y los padres peregrinos fundaron un país sin papa y sin rey. Era un país cristiano, era un poder protestante. No tenía ni rey ni papa, porque en Estados Unidos, cuando nació, en su independencia, tenía separada el poder político y el poder religioso, y allí había completa libertad. Por eso está representada una bestia que subía de la tierra porque no era poblado, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y el cordero representa a un país cristiano, pero la Biblia dice que hablaría como dragón. Ahora, hermanos, vamos a llegar a la parte más importante de nuestro estudio. Hermanos, ¿quién es el séptimo? Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 17. Ahora, Estados Unidos, cuando el Papa fue llevado cautivo, estaba levantándose como esa nación poderosa. Para entonces era un jovenzuelo, vamos a decir. Pero a medida que se desarrolló, 1800, 1850, 1900, se levantó grandemente y llegó a ser el poder que está representado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde él tiene que llegar a tal hegemonía mundial, como ya hemos visto en los años pasados, en las décadas pasadas, que realmente ejerce todo el poder de la primera bestia, en presencia de esa bestia que era en realidad el catolicismo, que posteriormente fue devuelto el poder según el Tratado de Letrán. Y allí, hermanos, en Estados Unidos ahora está no solamente los protestantes, sino también está el catolicismo. Ahora, ese poder es el que tiene que engañar a todos los moradores de la tierra y tiene que obligar para que se le adore a la primera bestia de Apocalipsis 13, que en este caso es el poder político, el poder de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora, hermanos, después de Estados Unidos, así como en 1929 el poder le fue devuelto a la Iglesia Católica, hermanos, comienza a curarse la herida de esta bestia que era y no es. Cuando no es que esos años en el cual él no tenía poder, no tenía autoridad, no tenía territorio, la Iglesia Católica, pero en 1929, cuando nace el poder, el Tratado de Letrán con Mussolini, le devuelven esas 44 hectáreas, la ciudad de Roma, el Vaticano, y finalmente tiene que levantarse y junto con Estados Unidos y el papado tienen que fundar el sexto poder, que en este caso son las Naciones Unidas. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, el libro de Apocalipsis capítulo 17, el versículo 9, dice así: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ahora, ¿cuáles son esos 7 montes? Otra vez vamos a repetir: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos. Ahora, entre Estados Unidos y la Iglesia Católica fundan Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se fundan después de la Segunda Guerra Mundial, pero las logias secretas son las que fundan Naciones Unidas. Pero ¿cuál era el propósito de que las Naciones Unidas existan? Para que traiga paz a la tierra, para que no haya guerra, para que no haya la Tercera Guerra Mundial. Y vamos a tener un mundo de paz. Y todos aplaudieron y dijeron: Naciones Unidas va a traer paz. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasaría?
¿Qué haría Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo Naciones Unidas en este tiempo, en esta época en el cual nosotros estamos viendo? ¿Quién ha decretado para que todos se vacunen durante la pandemia? ¿Quién? ¿Estados Unidos? ¿Vaticano? ¿Quién ha obligado a todos para que hagan cierta cosa a nivel mundial? Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas, ¿a través de qué ha trabajado? A través de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, es una de las agencias de Naciones Unidas, ¿o no? Muy bien. Ahora el versículo 10, son 7 reyes, 5 han caído, uno es. Ahora, ¿qué es ese uno que es? El otro aún no ha venido. Ese uno que es son Naciones Unidas. Ahora, debe durar breve tiempo. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vamos a leer el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Ahora, ese número 10 significa los 10 reinos que formarán Naciones Unidas. Ahora, ¿cuáles son esas Naciones Unidas? Son los 10 dedos de los pies del cual tiene que salir Naciones Unidas, y esas Naciones Unidas es la que representa a todas las naciones del mundo, a todos los reyes del mundo, a todos los poderes del mundo. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Naciones Unidas está trabajando para la octava bestia, y para dar a esa octava bestia todo el poder, toda la autoridad que han ejercido, no solamente por 1260 años, sino en la última etapa que nosotros en el cual estamos viviendo. Ahora, ¿para qué se están preparando? Van a pelear contra el Cordero. Entonces, yo voy a pasar a la imagen. Se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, ¿cómo es que se está maravillando todo el mundo en pos de la bestia? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, hermanos, nosotros encontramos en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo fue herida esa cabeza de muerte? En 1798. En 1929 comenzaron a curar la herida, no se sanó completamente a través del Tratado de Letrán, no se sanó completamente, sino que comenzó a sanarse, pero a medida que se sanó, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, ¿cómo es que se maravilló la tierra? Ahora, nosotros hemos vivido en el momento cuando toda la tierra se maravilló. Cuando entró en el poder del trono de Roma, Juan Pablo II comenzó a hacer los viajes. ¿Recuerdan ustedes? El viaje a todas las naciones. Tiene que maravillarse toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, la Iglesia Católica ha maravillado, el Papa ha maravillado a toda la tierra, ¿o no? ¿A qué nación no ha visitado? El presidente de Estados Unidos un día había dicho: no queremos saber de la Iglesia Católica ni del Papa, allá por los años 1950, porque el Papa se había animado a visitar Estados Unidos. Pero el presidente de aquel entonces, no sé si era el presidente Harry Truman, dijo: no queremos saber, porque el Papa es el perseguidor de la Iglesia y nosotros con los perseguidores no queremos tener absolutamente ningún trato. Pero ¿cómo es que el presidente Biden y el Papa aquí están haciendo ñañas, están tan amigables? ¿Por qué? Porque este Papa Francisco es jesuita y también el presidente de Estados Unidos es jesuita. ¿Y los dos están manejando Naciones Unidas o no? Muy bien. Nunca un Papa había entrado, hermanos, al Congreso americano. Había entrado a la Casa Blanca, sí, pero nunca había dado un discurso en el Congreso americano.
Y aquí en el mismo Congreso donde se dictan las leyes y todo lo que se tiene que hacer, él está dando el discurso y ese discurso no es gratuito. Él está a través de las Naciones Unidas, junto con el Papa, están sacando las leyes para que Naciones Unidas pueda tener el control que en este momento estamos viviendo nosotros bajo el poder de Naciones Unidas. Ahora, aquí está el edificio Naciones Unidas. Ahora, Naciones Unidas tiene una agenda de 17 puntos. ¿Recuerdan ustedes? Una sola educación, una sola economía, una sola moneda, una sola iglesia. Todo tiene que ser uno solo. ¿Y quién tiene que poner esa agenda? Como 17 objetivos. Naciones Unidas. Ahora, Naciones Unidas es el que está manejando toda la parte financiera, la parte de salud y la parte de la educación a través de UNESCO, a través de la OMS, que son las agencias que tiene. Las Naciones Unidas están construyendo un poder global para que todos sean los poderes del mundo. No hay bandera que valga, no hay moneda que valga, no hay gobierno que valga, porque hay un gobierno mundial que está en vigencia y se llama Naciones Unidas. Pero ¿quiénes son los que manejan Naciones Unidas? Hermanos, el catolicismo, el protestantismo, lo que dice Apocalipsis 16:13, ¿no? Esos tres espíritus inmundos, a manera de ranas, tienen el control de todo este mundo. El Papa y las Naciones Unidas son lo mismo. No son cosas separadas, es exactamente el mismo poder que está manejando. La siguiente imagen. Ahora, el Papa dice, tiene que haber un solo control mundial a través del clima. Y entonces, aquellos 17 objetivos, ¿por quién fue planificado? ¿Quién es el que lo planificó? A través de Laudato Si, que es una encíclica, está diciendo que el siguiente control mundial, igual que la pandemia, va a ser el control climático. Ahora, estos días no está lloviendo. Se va a controlar el agua, se va a controlar la comida, se va a controlar la medicina, se va a controlar la educación, se va a controlar la religión, se va a controlar la adoración. A ver, vamos a ver cómo esto va a suceder. En 1990, Malachi Martin escribió un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Para entonces él había dicho, en el mundo tiene que haber un nuevo orden mundial con un solo gobierno, Apocalipsis 13:7, un solo líder que va a ser el Papa mismo. En este momento el Papa no tiene todavía el control mundial. En este momento solamente Naciones Unidas está controlando. Pero va a haber una sola religión mundial. Ahora, ¿cuál es esa religión? Vamos a pasar a la siguiente imagen. En este mundial que se hizo en Qatar, dijo, ya tenemos que llegar al gobierno mundial, que es el octavo gobierno, el número 8 del cual hemos hablado. ¿Dónde esta imagen se presentó? En el último mundial de Qatar de este año. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar. Ahora, este campeonato mundial fue un acontecimiento a nivel mundial. Paralizó naciones donde han participado. Quisiéramos solamente hacer un recuerdo. El día que Argentina salió campeón mundial, ¿qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó en Buenos Aires? Hubo una efervescencia que la gente casi se vuelve loco. Se han subido a los edificios, se han subido a los puentes, se han lanzado desde allí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Hermanos, estos acontecimientos, la música del mundo, los deportes, todo eso es para embriagar, es como una droga. ¿La gente se da cuenta de eso o no? ¿Y los hermanos adventistas también están metidos en ese fanatismo o no?
Yo quisiera mostrarles muchos videos qué pasó con nuestros hermanos argentinos el día que salieron campeón mundial. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene ese 8? Baphomet. ¿Y quién es ese Baphomet? El mismo macho cabrío. Ahora, ¿este es el que tiene que gobernar a nivel mundial o no? ¿Es el que tiene que gobernar o no tiene que gobernar? ¿El octavo tiene que gobernar o no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen para ir resumiendo. Ventajas porque el socialismo está en este poder. O sea, ¿qué está diciendo? Hermanos, el socialismo está entrando en la política por todo lado. ¿Se tiene que acabar la propiedad privada o no? ¿Se tiene que acabar la educación privada o no? ¿Se tiene que acabar las iglesias o no? O sea, se tiene que acabar con muchas cosas que podría mencionar, porque esas cosas se están realizando en este mismo momento. Vamos a pasar a la siguiente imagen por respeto a los hermanos. Ahora, hay una sola religión, pero esa es una religión. La Biblia ya no vale esta Biblia, tiene que ser otra Biblia. Pero esa Biblia tiene que ser alterada ciertas cosas. ¿Cuáles son las alteraciones? Por ejemplo, esa Biblia que utilizan los LGTB no es la misma Biblia que utilizamos nosotros. Están alterados. Entonces, hay una religión, hay una cruz, hay un cristianismo diferente de la Biblia o no. Aquí están diciendo, no queremos el tipo de hogar y matrimonio. Ni el Estado ni la iglesia me dirán a quién ni cómo debo amar. O sea, en otras palabras, ¿están destruyendo el matrimonio o no? Están diciendo, yo voy a amar a mi manera, pero no me voy a casar. Si yo soy hombre, con otro hombre puedo casarme. Y si yo soy mujer, con otra mujer. Y lo que la Biblia dice, lo que enseña, me vale un cohete. ¿A eso hemos llegado o no? Hermanos, el lenguaje tiene que ser cambiado. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que se habla? Ya no hay el lenguaje común, ya no hay mujer, ya no hay varón, sino son esos términos, ella, les, ellas, todes, juntes. Hermano, ¿eso es lo que están enseñando en las escuelas o no? Pero ¿quién está planificando todo eso para que ustedes despierten y se den cuenta qué es lo que va a pasar? Vayamos adelante. Hermanos, el octavo ya está. Ahora, van a pelear contra el Cordero. Todas estas cosas están preparando para el octavo gobierno mundial que está a la vuelta de la esquina. Y el que no entre a adecuarse, el control del dinero, hoy día ya no es fácil manejar el dinero. Están acabando con el dinero físico, ¿o no? ¿Y dónde vamos a manejar el dinero? Aquí. Y si usted es manejado su dinero con este equipito a través de las computadoras y los celulares, olvídate, porque el día que el control entre, hermano, ahí terminó todas nuestras libertades. Ahora quiero terminar, en honor a la verdad, de tener el tiempo. Hermanos, ¿contra quién están peleando, hermanos? ¿Contra la palabra de Dios o no? ¿Contra la ley de Dios o no? ¿Y están peleando contra el Cordero mismo o no? Muy bien, entonces esta imagen dice Apocalipsis 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El octavo va a durar poco tiempo, por 1 hora, dice. Otros creen que una hora es apenas 2 semanas. Pero pienso que va a ser un corto tiempo. Eso está a la vuelta de la esquina. Hermano, ya nos han dicho que el octavo ya está entre nosotros, ya hemos aceptado muchas de sus teorías. En la educación ha entrado, en la alimentación ha entrado, en el hogar ha entrado, en la familia ha entrado, en la iglesia ha entrado, en todo ha entrado ese vino de Babilonia, y todos están embriagándose y emborrachándose para no darse cuenta de que Cristo viene pronto, y contra el Cordero están peleando. Pero ¿quién va a vencer, hermanos? El Cordero los va a vencer. Y quiero terminar con la última imagen. Hermanos,
En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice así: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y había un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Él viene pronto. O sea que nuestra salvación está más cerca o está más lejos. Hermanos, tenemos que estar preparados porque el octavo ya está, Él se va a establecer y nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas ni en oscuridad, sabemos cuáles las huellas que está dejando Satanás y podemos estar seguros que el Señor viene pronto y pronto vendrá nuestra liberación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder entender estos temas. He corrido un poco, pero hubiese querido desarrollar con más tiempo, pero tampoco se puede desarrollar en menos tiempo. Así que si el Señor permite, en otras ocasiones daremos más detalles sobre estos temas que hemos compartido en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos.